Bien, yo creo que estamos ya sobre el tiempo para aprovechar la presencia de cada uno de ustedes y también de nuestro asesor, amigo, compañero, el padre Abel Abraham García Méndez, que en nombre después de la Asociación de Teólogos de Guatemala me toca en esta oportunidad presentar al padre Abel, quien tendrá a su cargo el tema siempre abusos y prevención en el contenido eclesial, el papel de la sinodalidad en la salvaguarda. Entonces, les agradecemos a todas ustedes su presencia y pues los que vayan agregándose, pues lo harán continuamente, pero en aras de los que sí se presentan temprano, pues vamos a iniciar de una vez. Así que la más cordial bienvenida a todos y a nuestro disertante en esta noche, el padre Abel, que está hoy concluyendo la quinta conferencia que ha tenido a bien darnos a nosotros de mucho y sumo interés. Así es de que aprovechamos al Padre y le damos la palabra para que él inicie su presentación. Por favor, Padre. Gracias, Daniel. Pues muy buenas noches a todos y cada uno. Esta es pues la última conferencia de este ciclo sobre prevención de abuso y salvaguarda en el contexto eclesial. Hemos ido dando algunos pasos. Esta es la quinta conferencia. Primero hemos hablado sobre el problema de los abusos, cómo se presentan, irrumpen en la historia de la Iglesia. Hemos hablado de las investigaciones extraeclesiales, de las investigaciones intraeclesiales. Hemos hablado del papel bastante limitado del Papa Juan Pablo II. Hemos hablado del giro que representó Benedicto XVI. Hemos hablado de que Benedicto XVI asume las investigaciones externas para intentar comprender qué era lo que está sucediendo. Y es precisamente con esa transición entre Juan Pablo II y Benedicto XVI eh, que juegan un papel protagónico Monseñor Charles Scicluna y Jordi Bertomeu. Y en aquel momento era más Charles Scicluna, que es el que pues investiga el caso Marcial Maciel, es el que cuando va entrevistando, él mismo lo cuenta, cuando va entrevistando a la víctima número 200, entonces dice, bueno, ya tengo la suficiente certeza moral del delito. Él tenía que cubrirse las espaldas. En el Código de Derecho Canónico, todo aquello que es sometido a un juicio, pues existen pruebas documentales, pruebas testimoniales, pruebas periciales, pero el tema es cuando se logra establecer la dinámica del delito, cuando no hay una prueba física, cuando pues tenemos que basarnos en la prueba testimonial, tenemos que basarnos en la prueba pericial, ¿verdad? Y entonces el juez instructor o eh, pues tiene que, o el abogado instructor que va a someter esto a un juicio, pues tiene que tener lo que denominamos la certeza moral para presentar el problema. Y el tribunal, los miembros del tribunal, pues también deben emitir el voto a partir de lo que el abogado o el acusador o el defensor establecen, y en base a eso, revisándolo, pues también deben de tener lo que llamamos eso, la certeza moral. No es una certeza al 100%, pero sí es la certeza moral, cuando ya se puede establecer los patrones, cuando ya se puede definir todo. Es ahí en donde se plantea con Benedicto XVI la necesidad de transformarlo todo. Benedicto XVI ya está anciano, está parcialmente ciego, parcialmente sordo,
y descubre que toda la estructura de encubrimiento, pues la tenía ahí en la curia romana. Recuerden ustedes que él mismo va a expresar algunas veces que los cuervos han entrado en el corazón de la iglesia. Y evidentemente ahí comienza todo un proceso. Su pontificado será breve. Su pontificado hará reformas canónicas muy significativas para poder abordar este problema, ese tema, pero son insuficientes. Cuando él se da cuenta que su perspectiva es insuficiente, entonces renuncia y todo lo que ustedes saben. El Papa, al Papa Francisco le costó tomar conciencia de la profundidad de los problemas a este respecto, es decir, y de la complicidad de los obispos en los procesos de encubrimiento. Va a ser cuando el Papa regrese de su viaje a Chile, cuando primero va a ver que hay un total rechazo a su viaje. Las multitudes que esperaba pues no llegaron. Los periodistas insisten en el caso Caradima, en la complicidad de los obispos. El Papa parecía que estaba escuchando cosas que antes no había escuchado y se pone a defender a un obispo que la gente no lo ha querido recibir en su diócesis, en su toma de posesión, que lo han prácticamente expulsado de la catedral porque era uno de los obispos que pertenecía al grupo de Fernando Caradima y que estaba, no solo había sido víctima, sino que también victimario. El Papa entonces toma cartas en el asunto, se da cuenta de que me han engañado, ¿verdad? Me han engañado, los que tenían que cuidar al pueblo de Dios me han engañado, y entonces es ahí, con un cura diocesano, Fernando Caradima, en el contexto del encubrimiento de unos obispos, en un viaje apostólico, que la gente misma, los periodistas, las víctimas, se enfrentan al Papa y le dicen aquí, una de dos, o usted ha sido engañado o, o usted es cómplice. Entonces el Papa invita a las víctimas más importantes de Fernando Caradima, que se han organizado en distintas asociaciones de víctimas, y son 4 ellos, y al invitarlos, pues empieza él a darse cuenta del problema. Le pide a uno de ellos, el más disponible de todos, el que menos odio había generado a la iglesia. El Papa les pide perdón, el Papa reconoce que es comprensible el rechazo hacia la iglesia. En fin, entonces queda Juan Carlos Cruz, una de las víctimas, pues como asesor del Papa. Y entonces ya con la parte, digamos, jurídica de Monseñor Charles Cicluna, en ese momento se involucra Jordi Bertomeu. Jordi Bertomeu va a hacer todo el análisis canónico, jurídico, penal, en fin, y se descubre algo que ya había notado Benedicto XVI. La iglesia ha tratado este pecado de manera interna, al margen de la legislación de los países y al margen del derecho internacional. Nosotros no podemos seguir siendo, Benedicto XVI, no podemos seguir siendo una isla, no podemos seguir siendo un gueto. Existen ya tipificaciones concretas para estos abusos. Recuerden que en aquel momento se hablaba de que el abuso era sobre todo de poder y ocasionado por la asimetría relacional, y que entonces podía convertirse y expresarse en abuso de autoridad, abuso de conciencia y abuso sexual. No había mucha claridad todavía con el abuso espiritual, que ahora se está tipificando en sus últimos aspectos. Y pues bueno,
Ya se había mencionado un término en el pontificado de Benedicto XVI. Los especialistas habían planteado que el problema era un problema de eclesiopatía. Habían dos eclesiopatías, dos enfermedades que padecía la iglesia y que propiciaban esta situación de abusos. Y esas eclesiopatías eran dos: el clericalismo y la autorreferencialidad. Clericalismo y autorreferencialidad como el problema base, el problema fundamental, el problema raíz. Después teníamos problemas instrumentales. No teníamos los instrumentos, Benedicto los implementó, es decir, el derecho canónico sufrió varias modificaciones, nos dimos las herramientas canónicas para poder investigar, para poder juzgar, para poder condenar. Marcial Maciel se vio beneficiado por una disposición del Papa Benedicto que no tenía sustento canónico, porque no teníamos la ley consideraba ese tipo de delitos. Entonces, prácticamente como autoridad suprema de la Iglesia, eh, por sí, ante sí, y solo por él, el Papa viene y sanciona muy, muy suavemente a Marcial Maciel, lo condena a no ejercer el ministerio, lo condena a vivir en silencio y empieza. Es decir, el caso Legionarios de Cristo ha servido para, para aprender y hemos aprendido mal. Eh, entonces, la parte canónica es la parte, digamos, instrumental, pero está la base fundamental, que es el clericalismo y la eclesiopatía. Eh, el Papa Francisco ya sabía, digamos así, de que la reforma de la iglesia tenía que echarse a andar y que parte del problema era la jerarquía, pero no había tomado la dimensionalidad del problema. No había, es decir, veía pues ese autoritarismo, veía esa excesiva jerarquización, veía que el pueblo de Dios también estaba jerarquizado, veía que cada vez no atendíamos a las periferias, veía que cada vez juzgábamos, condenábamos y expulsábamos a la gente, veía que cada vez éramos unos bichos raros, extraños los cristianos, los católicos. Entonces el Papa convoca a la Comisión Internacional Teológica, eh, que depende de la entonces Congregación para la Doctrina de la Fe, y entonces les dice, miren, aquí hay un problema. ¿Cuál es el problema estructural de la iglesia? Y entonces empezaron a discutir, empezaron a hablar y les dijo, mire, y les dijeron al Papa Francisco, es un problema eclesiológico. Y entonces el Papa dice, miren, tengo estas notas de Benedicto, que Benedicto ha dicho que tenemos una eclesiopatía. Entonces se juntaron la Comisión Teológica Internacional junto con los datos de los escándalos y dijeron, sí, aquí está el problema. Este es el problema. Tenemos un problema eclesiológico. Tenemos un problema grave. ¿Cuál es ese problema grave? No es el celibato, eh, es algo más fundamental que hemos perdido y es la comprensión de pueblo de Dios. Creo que ahí es donde el Papa Francisco se da cuenta por qué el Espíritu Santo lo llevó al pontificado, porque él tenía un gran amigo que falleció después de que él asumió el pontificado, Juan Carlos Escanone, que Juan Carlos Escanone había ya hecho una evaluación seria y había hablado, filósofo y teólogo Juan Carlos, jesuita, que había hablado de que la iglesia no había conservado la eclesiología de pueblo de Dios y que no le había dado el suficiente valor al pueblo de Dios.
sino que después del concilio se había girado a una jerarquización de la iglesia, a una excesiva jerarquización que implicaba las famosas potestades, ¿no? Los órdenes, ¿verdad? El orden sacerdotal que confiere la autoridad de enseñar, la autoridad de predicar, la autoridad de administrar sacramentos. Pero ¿qué pasa cuando esa autoridad, esa ministerialidad se corrompe? ¿Qué pasa? Entonces nos sentimos superiores, nos sentimos santos, nos sentimos por encima del pueblo de Dios y ahí comienza la asimetría relacional. La asimetría relacional. Entonces, viene el dato, por un lado, eclesiológico, después escuchar a las víctimas. El Papa ha dicho, lo importante, lo primero para entender es escuchar a las víctimas, escuchar a las víctimas, escuchar a las víctimas. Los pastores tienen que escuchar a las víctimas, el pueblo de Dios tiene que escuchar a las víctimas. ¿Para qué? Para entender no solo a la víctima, sino para entender hasta dónde nos hemos equivocado. Y entonces comprender el daño psicológico, comprender el daño espiritual, comprender el daño existencial, comprender que ahí donde se esperaba ministerialidad como servicio, se fue a encontrar una autoridad abusiva. Y esto no planteaba solo el hecho que existieran algunos depredadores como Marcial Maciel, como Fernando Caradima. No, el problema es que se vio que era algo estructural. Era algo estructural. Los laicos también abusan cuando tienen algún ministerio de las personas vulnerables. Los religiosos, las religiosas también abusan cuando tienen una autoridad que es mal enfocada, mal planteada. Y entonces viene el gran problema, no necesariamente tienen que padecer algún trastorno de conducta, algún trastorno social, algún trastorno afectivo, sino que basta con que se mareen con algún encargo y entonces hacen daño, hacen daño. Eh, entonces se fueron juntando las piezas del rompecabezas, ¿no? El problema canónico, legal, derecho internacional, delito, no pecado, el planteamiento después de las víctimas, ¿verdad? Que había que colocar a las víctimas en el centro y enfocarlas ahí. Es decir, no son solo los depredadores, sino que es la iglesia en sí misma la que tiene que plantearse una renovación. Entonces, lo primero, es decir, después del Concilio Vaticano II, quedó establecido los sínodos de los obispos. El Papa decide hacer un ensayo con los sínodos. Le pide a esta Comisión Teológica Internacional que evalúe en dónde ha surgido el error. Y el error fue precisamente ahí, al haber perdido uno de los datos esenciales de la iglesia primitiva, eh, que se llama la sinodalidad. Entonces, la sinodalidad no es una invención nueva, es algo que se encuentra en la Sagrada Escritura, que se encuentra en la historia de la iglesia. Y la sinodalidad, caminar juntos, sínodo, pero sinodalidad es reconocer que la autoridad eclesiástica es para servir y está orientada al pueblo de Dios. Y entonces viene la comprensión teológica. ¿Cuál es la capacidad de la autoridad? ¿Quién da la autoridad? Y entonces, pues la autoridad la da un sacramento. ¿Quiénes son los que tienen acceso al sacramento? Pues a veces no los que tienen vocación, sino que los que quiere el obispo. ¿Ah? A veces no llegan a obispos los que tienen vocación, sino los que quiere el papa de turno.
eh, a veces no es superior a, ni tiene vocación de formadora, tal hermana, tal religiosa, tal monja, sino que está ahí pues por algunos intereses, ¿verdad? Del consejo, ¿verdad? Y entonces se empezaron a plantear situaciones. Ya existían denuncias contra instituciones históricamente antiguas. eh, el descubrir a las denuncias contra Marcial Maciel, pues plantearon también las denuncias contra el Opus Dei, las denuncias contra el sodalicio de la vida cristiana, las denuncias contra... Y entonces, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Benedicto? Con las pocas herramientas que él mismo se había dado, empezó a revisar, a revisar, a revisar. Llegamos al pontificado de Francisco. Francisco siguió con la misma temática sin saber muy bien cómo manejarlo. Y entonces, pues sí, al final llegamos al pontificado de Francisco, y entre Benedicto y Francisco, pues ya van más de 35 comunidades que han sido suprimidas por falta de carisma o por abusos que se han tipificado como delitos. Entonces ya no es tema de depredadores, es tema de una comprensión eclesiológica eh, que conduce al autoritarismo, a la autorreferencialidad, a la excesiva jerarquización, a la asimetría relacional. Y entonces el Papa hace varias cosas. Primero, funda el Centro para la Prevención de Abusos en la Gregoriana. Tenía que ponerlo en manos de gente que, que fuera de su confianza. Funda la Comisión Pontificia para la Tutela de Menores y Vulnerables. Primero es solo tutela de menores, después se ampliará y será tutela de menores y vulnerables. El Centro para la Prevención de Abusos, el Centro de Estudios para la Prevención de Abusos, se convirtió después en el Instituto de Antropología de la Universidad Gregoriana. Y entonces la Comisión Pontificia Teológica no reaccionaba, no le daba el documento a tiempo, se tardaron 3 años. El Papa no los esperó, y entonces como ya estaban planificados algunos sínodos, los temas de algunos sínodos, entonces se echó a andar. Pero, pero en el camino modificó la estrategia de los sínodos. El primer sínodo, ya imbuido del espíritu de la sinodalidad, es el sínodo sobre la familia, sobre el amor, sobre el matrimonio y la familia. Amoris Laetitia es el documento conclusivo. Entonces decide cambiar la lógica del sínodo. El Papa dice que hay que consultar no a los obispos, no a los de siempre, porque estos no van a ser capaces de criticarse a sí mismos, sino que hay que preguntar a todos, y de manera especial a los separados, a los divorciados, a los que han dejado la iglesia. Hay que preguntar a todos. Claro, los obispos se asustaron y no hicieron caso. Acá en Guatemala, pues los mismos de siempre contestaron. Yo intenté que en 2 movimientos se contestara y se contestó, pero después la pareja de la Comisión Nacional de Pastoral Familiar, pues no, hizo a un lado las pocas respuestas, las pocas consultas. No escucharon a los separados, no escucharon a los divorciados vueltos a casar, ¿verdad? Entonces, fue mal. El Papa entendió que había un rechazo a esta modalidad. Entonces el Papa decide hacer 2 asambleas, un sínodo con 2 asambleas. Y entonces al finalizar la primera asamblea nos da Mitis Judex, que se traduce juez clemente, que facilita y desburocratiza, es decir, quita toda la burocracia a los procesos de nulidad matrimonial, acepta los procesos, las causales evidentes, en fin. Y después Amor y Leticia. Por eso es que Amor y Leticia ha planteado tanto rechazo, porque Amor y Leticia nos dice, miren, es decir, la finalidad del matrimonio es el amor, pero no era comunidad de vida y de amor, sí, pero por enfatizar solo la procreación, pues nos hemos eliminado el amor, la libertad, la madurez, ¿verdad?
Entonces, por eso es el gran rechazo que ha causado Amor y Leticia y que inauguró la campaña en contra de este pontificado. Pero es algo necesario, es algo urgente, es algo aún pendiente totalmente, porque hay un problema, es decir, la doctrina hasta antes de Amor y Leticia sobre el matrimonio y la familia estaba jerarquizada. Con Amor y Leticia se introduce un nosotros que es peligroso. No es el esposo el que manda en el matrimonio, no son los papás los que mandan en una familia. eh, el esposo, los papás están al servicio de los hijos. Hay una mentalidad, hay un cambio de mentalidad fuerte ahí. Bueno, no quiero prolongarme mucho, pero entonces viene el tema delicado. La Comisión Pontificia Tutela de Menores empieza a pedir líneas de prevención. No las cumplen los obispos, las retrasan, las manipulan, las hacen de acuerdo a su sabor y conveniencia. Y entonces llega un momento en donde la situación se vuelve muy complicada. Entonces se tienen que hacer estas nuevas líneas, este marco universal de líneas universales o de directrices universales para la prevención y, y la salvaguarda. Son dos términos muy importantes: prevenir, ya hemos dicho que tiene tres niveles, ¿no? Y salvaguardar a los vulnerables es como una actitud mucho más global, ¿no? Y pues bueno, eh, eh, las nuevas directrices universales, que sería su segunda propuesta formal, pero la verdad que es la tercera propuesta, porque hubo una intermedia que nadie le hizo caso. Y entonces esta segunda propuesta formal, después del 2011, tenemos ahora en el 2024 y ya plantean un cambio de mentalidad. Pero si no nos hemos preparado, no hemos vivido los otros sínodos intermedios, ¿verdad? El sínodo de los jóvenes, eh, pues entonces, ¿cómo iba a ocurrir este cambio? Entonces se hace la propuesta, finalmente la Comisión Pontificia, la Comisión Teológica Internacional entrega el documento y dice, miren, aquí está el documento base, la sinodalidad. Y entonces el Papa, al recibir esto, lo estudia, lo analiza con su equipo, y entonces dicen, bueno, el próximo tema del próximo sínodo será la sinodalidad en la iglesia. También 2 años, copia exactamente lo que hizo en Amor y Leticia, al menos en cuanto a la dinámica, a la gestación, y entonces empieza. Necesitamos formar, necesitamos formar, necesitamos formar. Y entonces, pues en eso es en lo que estamos. Cuál es la actitud o la propuesta de actitudes de la sinodalidad? Romper, romper con la idea de la superioridad, romper con la asimetría relacional, y sobre todo retomar el rico patrimonio que tenía el Concilio Vaticano II sobre sinodalidad. El Concilio Vaticano II fue dejado de lado, se dejó de lado, pero el Concilio Vaticano II ya tenía un planteamiento fuerte. ¿Quién es el sujeto histórico de la Iglesia como pueblo de Dios? Lumen Gentium 12, Lumen Gentium 12, no la jerarquía, sino todo el pueblo de Dios. Todo el pueblo de Dios ha recibido el Espíritu Santo, y todo el pueblo de Dios, cuando afirma algo que tiene que ver con los aspectos de fe, no se equivoca. Interesante esto, ¿ah? Por eso es que todos están diciendo, tenemos que recuperar Lumen Gentium 12, tenemos que recuperar Lumen Gentium 12, y es cierto, tenemos que recuperarla, ¿verdad? Pero entenderla en este nuevo dinamismo y reconocer que ha sido esa clericalización que no, insisto, que no es solo del clero. Por eso es que han existido tantas reformas canónicas. Es decir, el derecho canónico
pues solo sancionaba algunos delitos, pero no reconocía el abuso como delito, ahora lo está reconociendo. Nos hace falta tipificar como delito el abuso, eh, el abuso espiritual, ¿no? Que es más complicado, más complejo, porque implica el abuso de conciencia y el abuso de autoridad y es entrar en la conciencia de las personas, la manipulación, la revelación de las víctimas ha sido importantísima, es decir, todo lo que han hecho, por ejemplo, al revelarnos los abusos contra menores que se cometió en los colegios de los legionarios de Cristo. Y hasta ahora tenemos a víctimas que después de muchos años, habiendo sido abusadas a los 7, 8 años, pues ahora están contando esa historia, ahora tienen la suficiente madurez psicológica como para enfrentarlo. La denuncia del abuso de poder y situación de esclavitud a la que han sido sometidas las numerarias auxiliares en el Opus Dei. Es decir, en dónde se fundaba o se sostenía toda la labor del Opus Dei. Pues ahí, en la explotación de mujeres. Y mujeres que eran captadas siendo menores de edad y que se les decía que esa situación de esclavitud era su vocación a la santidad. Tenemos también el tema del sodalicio, ¿no? Los sodálites que tenían que obedecer y obedecer y obedecer y obedecer significaba también pues ser víctimas de abuso sexual o participar en abusos sexuales o intentar engañar a otros para que, pues entonces, ¿en qué cabeza cabe que el problema de la obediencia en la vida religiosa? ¿Hasta dónde la obediencia de la vida religiosa? ¿Hasta dónde la obediencia tiene que llegar? Entonces, evidentemente, la sinodalidad lo que plantea es eso, es decir, es abominable la simetría relacional en donde uno se considera superior al otro. El término superior cada vez tenemos la sospecha de que es abominable, ¿ah? Ya el decir que hay superior e inferior o el concepto de formador, formadora, ¿qué significa? ¿Para cómo se entiende? Es muy delicado ese planteamiento. Y entonces, pues viene el tema de la sinodalidad. Amor y Leticia ya plantea el hecho del nosotros, el hecho de la igualdad dentro del contexto matrimonial, conyugal y familiar. Plantea después eh, el tema de los jóvenes, Christus Vivit, el signo de la juventud, pues ya plantea el hecho de que los jóvenes deben ser formados sin ningún tipo de asimetría relacional o propiciar ningún tipo de asimetría relacional. Todos tienen que ser hermanos, ¿no? Después viene Amazonía. Amazonía ya plantea una iglesia con ministerialidades propias y con participación de todos, incluyendo, pues evidentemente, toda la ministerialidad nueva que puede surgir de la participación de la mujer. En Amazonía hay más misioneros, misioneras que misioneros. Y entonces, pues ahí la iglesia está siendo llevada por las mujeres. Entonces, ¿cuál sería esa ministerialidad, verdad? En fin. Y llegamos al signo de la sinodalidad. El signo de la sinodalidad lo que ha buscado es también suscitar que en cada país, que en cada iglesia, se hagan procesos sinodales, se comiencen a hacer procesos sinodales, se haga una participación a nivel de parroquias, a nivel de movimientos, a nivel de comunidades religiosas, para que hagan esa labor de sinodalidad. Uno, que se escuchen sin límite de tiempo y que hablen sobre todo de los problemas, hablen de los aspectos negativos, porque no se trata de echarnos incienso, se trata de ver en dónde están los problemas, en qué hemos fallado,
a todo nivel, qué era lo que teníamos que fallar, a quienes hemos excluido, llamar a los que se han ido, llamar a los que hemos marginado, excluido, hablar con ellos. Si hay víctimas, escuchar a las víctimas. Primero estaba el escuchar. Después del escuchar, el dialogar, 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 ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? Después del dialogar, el discernir, pero el discernimiento en el espíritu, a través del método de la conversación en el espíritu. En Guatemala se cometió un grave error y se tradujo como en otros países y se vio como algo tendencioso, malévolo, que se dijo que había que hacer un diálogo espiritual. Y no, lo que se trata es dialogar de los problemas en el espíritu. Es decir, colocando en el primer lugar al Espíritu Santo y después llegar a consensos, pero consensos en el Espíritu Santo, no consensos ideológicos, no consensos interesados, no consensos, no, sino que eso. Y después de discernir, de hacer ese diálogo en el Espíritu, buscando consensos en el Espíritu, pues en esa dinámica elegir cuáles son las opciones a nivel matrimonial, a nivel comunitario, a nivel parroquial, a nivel diócesis, a nivel país, a nivel iglesia. Y es ahí en donde estamos. La Comisión Teológica Internacional planteó tres etapas. Primero está la etapa de consulta, después está la etapa de realización del sínodo y finalmente está la etapa de asimilación y ejecución. El sínodo de la sinodalidad no ha terminado. El sínodo de la sinodalidad ha terminado en dos fases y estamos en la tercera fase, la fase más importante, que es asimilar el documento final. Claro, en el Inter eh, muchas diócesis empezaron a hacer sus sínodos. Nosotros también aquí en Guatemala, pero empezamos a hacer un sínodo sin tener claridad en las últimas consecuencias e implicaciones de la sinodalidad. Entonces, pues va a salir algo, yo espero que sea algo bueno, no sé, tengo mis serias dudas, pero no, por ejemplo, no se escuchó, no se dio protagonismo a las víctimas, no se autocriticó a nuestra iglesia, no recibió críticas ni fue capaz de autocrítica. Entonces estamos modificando lo que pensamos que estamos haciendo bien y nos estamos echando inciensos y alabanzas y flores y no, o sea, no se trata de eso, no se trata de ver lo bueno. Precisamente para cambiar lo malo, se trata de hablar de lo malo y hablar de las actitudes, de los pensamientos, de los sentimientos que nos embargan. Y finalmente, pues tenemos el hecho de que se espera que la sinodalidad sea la forma más directa y más concreta de combatir el clericalismo y la autorreferencialidad. Entonces, podemos decir que terminamos el círculo, ¿no? Empezamos con modificaciones del Código de Derecho Canónico, que hay que cambiarlo totalmente, ¿no? Con comprensiones de la pastoral, pero la pastoral no basta con renovarse. ¿Por qué? Porque la pastoral es expresión de una eclesiología de base. Y entonces ahora estamos en esa renovación de nuestra eclesiología de base, que es recuperar en cierta medida algo que se había perdido de la primera comunidad cristiana, en primer lugar. Segundo lugar, es recuperar creativamente lo que el Concilio Vaticano II había dicho, Lumen Gentium 12. Es también, de otra manera, pues actualizar, porque ya hemos experimentado no solo a través de depredadores, sino de congregaciones, de movimientos, de diócesis, de obispos, de sacerdotes, de laicos, las consecuencias de la clericalización, el abuso en todas sus formas, en todas sus formas.
Entonces podemos decir que todas aquellas realidades eclesiales que siguen teniendo una eclesiología jerárquica que plantea relaciones asimétricas que conducen a un enfoque equivocado de la ministerialidad entendida como poder, no pueden seguir así. No pueden seguir así. Y entonces surge una palabrota, nosotros. Pero ese nosotros es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo con nosotros. Hicimos una bonita jerarquía y expulsamos al Espíritu Santo, pues. Y entonces nos quedamos solo con temas de poder. Sé que tengo solo 5 minutos. No sé si me dan compartir. Ahí puedes compartir, no tengas pena. Eh, hace unos meses, en noviembre, vino Rafael Luciani, que acaba de estar hace unos días con nosotros en la Landívar. Bueno, yo no pude estar. Y entonces Rafael Luciani nos hablaba de la relación con la prevención y la salvaguarda. Yo le hice una preguntita, algo preguntón yo, ¿verdad? Y entonces eso me comentó Luciani. Son 3, 4 minutos. Y tienen los dos documentos y ahora les cargo el link Sí lo del escuchan, Episcopal de ¿verdad? Comunión. Sí, sí se escucha. Hablar. Ahí tienen. Sí, tengo dos inquietudes, dos consultas. La primera creo que ha quedado bien clarificada. Si bien es cierto, no se trata solo de cambiar personas, sino que se trata de formar, de conversión, el gran problema es el ejemplo que tú ponías ahorita, ¿no? Cuando se toman decisiones abruptas, sin tener formación y se cierran espacios, ¿no? El ejemplo que tú ponías de Juan Pablo II. Eh, pero ¿qué pasa si ese ha sido el modo de gobierno? ¿Qué pasa si no solo no basta ayudar a la renovación del episcopado, sino que también tenemos una iglesia en donde hay pues todo el pueblo de Dios muy embebido en esto? Porque tú decías, bueno, nosotros en América Latina, tú decías, bueno, así es el ejemplo de Europa, pero en América Latina, por ejemplo, pues también existe una eclesiología de cristiandad, ¿no? Un modelo preconciliar muy fuerte en algunas iglesias. Yo soy de Guatemala y ha sido muy difícil el tema de la sinodalidad, ha sido muy difícil el tema de la prevención, más aún el tema de la prevención, tanto es decir que se fractura totalmente. Yo he insistido en los encargados, estamos nosotros haciendo equivocadamente un proceso sinodal también a nivel de la arquidiócesis, que va a ser el modelo para todas las demás diócesis. Eh, eh, y nosotros vamos por un lado y el proceso sinodal de la Iglesia Universal tiene sus diferencias. Por ejemplo, acá se limitaron los temas y uno de los temas que salió fuera es el tema de la prevención, ¿verdad? El tema de los abusos. Yo he insistido en decir que no puede haber sinodalidad si no hay, si no se concretiza en prevención de abusos. Y no puede haber una auténtica prevención de abusos si no se asume verdaderamente la sinodalidad, en cuanto que se renuevan las relaciones, se renuevan las estructuras, se renuevan. Entonces, esa sería mi primera inquietud. La inquietud es, eh, ¿tendremos alguna manera no digo de presionar, tal vez exhortar, tal vez animar, tal vez para que se dé esa formación y esa conversión, ese cambio? Porque yo lo veo bastante difícil, ¿verdad? Sí. Al menos en mi contexto eclesial. No lo veo a largo plazo como algo que se ve a largo plazo, que se va a realizar. Sí, hay
barreras, hay obstáculos, hay. Esa sería la primera inquietud. Y la segunda inquietud es que ayer precisamente recordábamos a Juan Carlos Escanone y a su postura sobre el pueblo de Dios y cómo influyó en el Papa Francisco, ¿verdad? Y entonces se planteaba esa la base de la parte bautismal. Gracias. Gracias. Respondo luego, Reina, y cierro con una lámina que les muestro. Para mí el camino largo, complejo, pero es la formación a todo nivel, porque el laicado es igual de clericalista y en América Latina, como bien lo dices, tenemos todavía esa doble eclesiología, jerárquico, piramidal y por otra parte la del pueblo de Dios. Entonces, em, hay distintas maneras de evaluar lo que está pasando. Hay indiferencia, eso es una manera. Hay resistencia, esa es otra. Y hay confrontaciones. Son como tres modos de comprender lo que está sucediendo o las reacciones frente a lo que está sucediendo. Y también, bueno, ciertamente los que queremos avanzar, pero si no nos comprometemos en la formación, no avanzamos. Y en la formación yo no necesito el permiso del párroco para ofrecer eh, encuentros, motivar a través de programas de formación con instituciones como esta. Entonces, ¿cómo hacer de la formación que sea clave en este proceso? Primero, ¿no? Y segundo, no por hablar mal de la vida diocesana, pero para mí la vida religiosa tiene en este momento más posibilidades, dentro de las pocas, más posibilidades de llevar adelante la sinodalidad, porque en la experiencia que hemos tenido del sínodo, pues la mayoría de los párrocos no hablaron de sinodalidad, la mayoría de los obispos no hablaron de sinodalidad. Entonces, ¿cómo también apostar al menos por aquellas pocas instituciones que lo están haciendo y apoyarlas porque es el camino que en este momento tenemos, mientras se abren otros, ¿no? Es difícil, quiero decir, porque no hay respuesta y llevará tiempo, pero instituciones como esta y las que podemos involucrar son las únicas que en este momento pueden hacer algo para que otras se unan posteriormente. Reina. Gracias. Cargué el PowerPoint en el chat también. Sí. Bien, a mí me Bien, estremece. muchísimas gracias a ambos. A mí me estremece cuando dice que el laicado es profundamente clerical, ¿no? Por aquí quería presentarles una, no, creo que perdí él me envió el PowerPoint y entonces quería solo presentarles este texto. Es el texto de batalla de Luciani. Rafael Luciani, es el experto de la Comisión Pontificia Internacional, tal vez el más importante a nivel latinoamericano que tenemos en este momento. Y aquí está, ahorita la voy a colocar, solo déjenme ver, no, perdí el PowerPoint que él me envió, aquí está. Solo es esta. Me gustaría que la viéramos, que la leyéramos. Lumen Gentium 12. Dice: la totalidad de los fieles que tienen la unción del santo no puede equivocarse cuando cree. Y esta prerrogativa peculiar suya la manifiesta mediante el sentido sobrenatural de la fe de todo el pueblo, cuando desde los obispos hasta los últimos fieles laicos presta su consentimiento universal en las cosas de fe y costumbres. Con este sentido de la fe que el Espíritu de verdad suscita y mantiene, el pueblo de Dios se adhiere indefectiblemente a la fe confiada de una vez para siempre. A los santos penetra más profundamente en ella con juicio certero y le da más plena aplicación en la vida. El Espíritu Santo no solo santifica y guía al pueblo de Dios a través de los sacramentos y ministerios,
sino que también distribuye sus dones a cada uno como él quiere. Lo hace apto y prepara para emprender diversas obras o servicios en beneficio de la renovación y la ulterior edificación de la iglesia. Entonces, es lo que Luciani, y con eso quiero terminar, plantea lo que se llama el sensus fidei fidelium, el sentido de la fe de los fieles. El sentido de la fe de los fieles es lo que interesa, es la expresión del Espíritu Santo, no el sentido de la fe de la jerarquía. Entonces, viene el nosotros, ¿no? Bien, me pasé 5 minutos. Gracias, Gracias. yo ahí dejaría. Gracias, padre. Muy interesante todo esto que hemos estado tratando en esas 5 conferencias. Es el momento de las preguntas, de los comentarios. Ustedes pueden abrir su micrófono y hacerlo a viva voz, o si quieren utilizar el chat, pueden escribirlo ahí para que podamos darle respuesta. Para comenzar, me suena un poquito difícil esto, es cuesta arriba, como tú dices, ¿no? Definitivamente, porque estamos viendo que los párrocos tienen una responsabilidad como pastores de su grey de llevarlos a pastos verdes. O sea, y los laicos estamos acostumbrados a que ese pastor lo haga todo. No buscamos pastos verdes nosotros, como las ovejas, ¿no? Como los rebaños. Ellos no buscan sus pastos, sino que el pastor es el que tiene que ir a buscar el pasto y llevar a su rebaño hasta ese pasto, ¿no? Entonces, como que el clericalismo seguirá siendo, mientras que los laicos no asumamos esa responsabilidad de buscar también ese pasto verde, ese alimento de la palabra y del estudio. Así que creo que es un poquito cuesta arriba. No, no digo imposible, pero creo que nos tocará a nosotros ahora, en este ahora, nos toca a nosotros como responsabilidad comenzar a trabajar en eso. A mí me fascina una expresión de Luciani, precisamente la escuchamos acá. Aquí solo la comentó superficialmente. Dice, es que para formar en sinodalidad no hay que esperar el permiso del párroco. Sí, pero está bien, pero el problema de nuestros católicos y de casi todas las iglesias, por supuesto, del pueblo de todas las iglesias, es eso, que no quieren, no buscan, no piensan, no inician, no tienen iniciativa, esperan que se lo dé todo, ¿verdad? Así de fácil. Espera todo como el maná, lo esperaban los judíos de brazos cruzados. En Sí, fin. pues eso es lo que habría que cambiar. Y hay otro comentario, yo lo escuché en un diplomado, en una conferencia con Chachi Cluna. Chachi Cluna decía, miren, el tema de la prevención de abusos y la salvaguarda de vulnerables. Si en una diócesis no hay ningún obispo, ningún sacerdote que quiera trabajarlo, pues lo tienen que trabajar las víctimas y los laicos. Es decir, no esperemos que una autoridad clericalizada, sea este obispo, sea este sacerdote, sea este párroco, sea este superiora, formadora, tome la iniciativa. Todo el pueblo de Dios tiene el respaldo de la Santa Sede. Amén. Mario nos dice en el chat, cuando existen estas noticias sobre abusos sexuales comprobados, ¿es bueno darlo a conocer en redes sociales? ¿Es parte de la concientización? ¿Qué opina, padre? Creo que sí, porque debemos ser capaces de divulgar. Claro, hay que ser prudentes en cuanto a la divulgación de nombres, de cosas, ¿verdad? Debemos en primer lugar resguardar para que no sea revictimizada la víctima. Debemos de manejar también con mucha prudencia el nombre del victimario, pero sí podemos decir en tal parte y en tal lugar se cometieron abusos, ya se hizo la investigación, ya hay una sentencia o está en proceso de... ¿Por qué? Porque debemos ser capaces de divulgar. Precisamente Chachi Cruna decía que ahí donde el pueblo de Dios no tomaba conciencia y donde los pastores tampoco asumían su responsabilidad,
era un deber moral hacer escándalo. Chachi Cluna, que es el encargado del dicasterio para la doctrina de la fe para los temas de abusos. Creo que Chachi aquí Cluna. sí es de subrayar en eso la palabra comprobado, ¿verdad? Porque sí tenemos que ser muy cuidadosos en no comentar y no divulgar algo que no se tiene la certeza de lo que se está diciendo. Porque hay muchos comentarios por todos lados sobre posibles abusos o chismes o murmuraciones y cosas por el estilo. Ahí sí hay que tener Pero, mucho cuidado. sí, pero hay que anotar una cosa. El vademecum, es decir, en donde están las reglas y los protocolos para afrontar canónicamente este tema, plantea de que cuando se tiene la noticia del probable delito, el obispo está en la obligación de investigar. Ah, claro. Y Ah, eso es, aunque sea algo, pues sin que se identifique quien denuncia. Entonces, o sea, claro. la legislación cambió, ¿verdad? La legislación cambió. Y al haber cambiado la legislación significa que sí hay una obligatoriedad para investigar cualquier tipo de denuncia, aunque sea una habladuría. Por eso hay una fase que se llama la verosimilitud del hecho, a ver si es veraz, si se verificó o no, para que siga todo el proceso, si no, no. Pero lo más importante no es el aspecto canónico, creo yo, sino que lo canónico debe ir unido a lo pastoral, al acompañamiento pastoral. Creo que eso es clave. Perdón. Excelente. ¿Alguien más que quiera participar? Sí, Gabriel, padre Gabriel. Muy buenas noches, hermanos. Padre, excelente ponencia. Yo las he estado siguiendo, he estado viendo los temas anteriores porque no había podido reunirme. Y no sería la parroquia el lugar donde se podría aterrizar todo esto, sobre todo porque se ha tenido ya un gran avance en cuanto a modelos de parroquia, donde hay algunas ya más estructuradas como comunión de comunidades y movimientos y ministerios, en donde los consejos pastorales son ya representativos de sectores, de ministerios, de movimientos, de espiritualidades. Entonces, ¿no sería la parroquia el lugar donde se podría aterrizar todo esto en cuanto a que hay un laicado ya comprometido? Y aunque según el derecho canónico, los consejos pastorales y económicos son de tipo consultivos, o sea que por último el párroco es cabeza y pastor y él puede actuar con el consejo, sin el consejo o contra el consejo pastoral, ¿no? Pero creo que se ha avanzado mucho en cuanto a la participación de laicos ya involucrados en la pastoral de la iglesia y que son verdaderos líderes de base en los movimientos de matrimonios, de jóvenes, de lo que sea. Si toda esta información que hemos recibido aterrizara en todos el laicado que está organizado y en la base, sobre todo a nivel de parroquias, creo que allí habría toda una aplicación de esto, porque como parte de los consejos pastorales, ya no es solamente el párroco, sino ya el pueblo de Dios con sus diversos representantes a un nivel local, aunque ni tanto porque hay parroquias que tienen cantidades de fieles, pues hay parroquias con menos números, hay parroquias muy numerosas, las de ciudad, las rurales, etcétera, ¿no? Pero no sería allí, entonces, en la parroquia, donde el laicado comprometido asumiera esta tarea en mayor plenitud. Gracias, Padre. Gracias, padre Gabriel. Pues la parroquia es uno de los centros de pastoral más importantes.
pero lo ideal es que llegue hasta las familias, porque estamos hablando de un cambio en la relación interpersonal, que ya no sea asimétrica, sino que sea simétrica en nosotros. Ojalá todas las parroquias estuvieran organizadas como usted describe. El gran problema, y eso lo planteaba Luciani en la clase magistral de la Landívar de este semestre, pues decía que no, que lamentablemente no habían incluso consejos pastorales en una enorme cantidad de diócesis del mundo y que incluso acá en Latinoamérica, en donde tenemos más recorrido en el tema de la eclesiología de Medellín, de Puebla, de Aparecida, pues también había muchas participación laical, pero sin la mentalidad apropiada. Entonces, puede ser que tengamos parroquias muy bien organizadas, muy eficientes, muy participativas, pero no sinodales, ¿verdad? Y en el tema que nos preocupa, la prevención de abusos y salvaguarda de menores, pues que no se tenga una visión de simetría relacional, sino que exista una simetría relacional. Yo he estado en parroquias perfectamente organizadas, pero muy jerarquizadas, ¿eh? En donde el laico con una asignación se cree Dios y que abusa de su ministerio, ¿no? Incluso por eso es que fue necesario cambiar el Código de Derecho Canónico. Hoy ya pueden ser denunciados, pueden ser investigados y pueden ser castigados penalmente para los laicos. Precisamente por eso, porque también ahí hay clarificación. Entonces, sí, ojalá, en primer lugar, ojalá todas las parroquias tuviésemos una estructura, ¿verdad? Y que de esa estructura se tuviese la mentalidad de la sinodalidad y que no se tuviese esa eclesiología de piramidal jerárquica, porque ni siquiera hoy en día es suficiente hablar de una eclesiología pueblo de Dios. Estamos hablando de que es pueblo de Dios, pero en su connotación de sinodalidad. Es decir, es recuperar de manera renovada la eclesiología del concilio. Es recuperarla, pero renovándola en base ya a la experiencia que hemos tenido, mala experiencia en muchos de estos casos. Pero sí, padre, usted tiene razón, la parroquia podría ser un buen instrumento. Hay que ver si una parroquia perfectamente organizada, pues funciona porque es clerical, ¿verdad? Y sin necesidad de que el párroco sea el que decida todo, ¿verdad? Sino que pueda esa conversión. Por eso Aparecida hablaba de una conversión pastoral y después se hablaba de una conversión eclesial. Sí, entonces necesitamos esas conversiones. Hoy se habla de una conversión sinodal, ¿no? Que es algo más complejo, pero más urgente, ¿no? Gracias, padre. Y ahora la pregunta que me salta es, ¿en qué camino van los centros de formación de religiosos y religiosas para el cambio este de que estamos hablando? Yo estoy ahora muy cerca de la Comisión de Justicia y Paz de Confregua, aquí en Guatemala, ayudando un poco en el tema de la iluminación teológica, de los análisis de coyuntura. Y ellos están muy preocupados. La semana entrante tendremos ya una revisión de una propuesta de protocolos de prevención y abuso que ellos quieren asumir al interno de Confregua y después asistir. Creo que sí han logrado promover en varias comunidades y congregaciones religiosas que han sido sensibilizadas o han sufrido mucho el tema, pues ya se está haciendo algo en comunidades religiosas, en congregaciones. Los procesos diocesanos van muy lentos. Por eso la gran crítica de Luciani, ¿no? Que decía, yo creo que esto está mejor en las congregaciones religiosas que en el mundo diocesano. Pero decir mundo diocesano estamos hablando diócesis, decanatos,
vicarías, decanatos, parroquias. Sí. Entonces, si el comentario del experto es así, lo dijo en noviembre y lo acaba de decir hace 2, 3 días, ¿verdad? Rodolfo, te he levantado la mano. Abre tu micrófono, por favor. Ok, muy buenas noches. Buenas noches. A ver, yo no sé si realmente el camino es la parroquia. Cuestiono ese posible camino. Yo comprendo desde el Vaticano II, desde la Lumen Gentium, el numeral 12 que acabas de insistir tanto, Abel, eh, esa, ese, ese capítulo que habla de pueblo de Dios, que lo que está de fondo no es la parroquia. Lo que está de fondo es la comunidad cristiana. ¿Ya? No toda parroquia es una comunidad cristiana. Y eso es obvio a ojos en nuestras parroquias, porque pues, se volvieron estamentos más de esa jerarquización que tiene la iglesia, ¿ya? De esa jerarcología que ha manejado la iglesia durante tanto tiempo y que a pesar de que estuviera el Vaticano II, pues la seguimos manejando porque lo venimos arrastrando tanto que nos cuesta liberarnos de esa imagen. Entonces eso, yo cuestiono más bien la parroquia y me quedo más bien con seguir formando comunidades eclesiales, comunidades de pueblo de Dios, comunidades más simétricas, como has insistido tanto, Abel, en las relaciones entre todos los miembros de la comunidad cristiana. Y la verdad es que no me importa si eres presbítero, si eres religioso o religiosa, si eres laica, laico, es que es esa simetría. Entonces, yo no voy por el tema de parroquia, a mi comprensión, sino más bien por el tema comunidad. Gracias. Pero eso, Abel, te dejo ahí la chibolita. No, no, Solo, solo, solo algo Rodolfo, antes, previo. Pero si la parroquia es el punto referencial para todos los católicos, por ejemplo, ¿cómo podemos trabajar eso? Por eso, Oscar. La parroquia se volvió el centro referencial sociológico, que es el problema de la parroquia, pero no el centro comunitario cristiano, que para mí es donde está el clavo, ¿ya? Que separar esas dos aguas ahí es bien fregado. Necesitamos un Por eso. bisturí eclesiológico, un bisturí neumatológico muy preciso para favorecer la comunidad cristiana, ¿ya? Y tal vez en ese sentido tenemos camino andado, obviamente con aciertos y desaciertos, donde se han trabajado las comunidades eclesiales de base. Pero siempre, ahí te dejo la chibolita, no quiero decir que con ese es, ajá, pero te dejo, el tema para mí es la comunidad cristiana, ¿ya? Pero eso, a ver, te dejo la no, brasa sí, ardiendo. sí, no, no, tienes razón. Por eso yo hice dos acotaciones. La primera es que tiene que darse eso en la familia. O sea, la familia es donde hay que enseñar esa simetría relacional, que no haya esas asimetrías en donde se plantean esos poderes que pueden convertirse en poderes negativos, ¿no? Dañinos. El Papa decía en Amor y Leticia que la iglesia tenía que ser ya no comunidad de comunidades, ¿sí? Sino que la iglesia tenía que ser familia de familias, ¿verdad? Y entonces aquí nos vamos ya a la estructura comunitaria más minúscula, más elemental, más fundamental, que es la familia.
Claro está, después la comunidad, porque si una parroquia entendida como comunidad de comunidades, pues ya nos plantea una eclesiología más sana. Pero el tema es que se vive dentro de eso. Por eso decía, sí, tenemos que tener parroquias muy bien organizadas, pero que estén en esa línea de la sinodalidad, ¿no? Porque de nada nos sirve parroquias muy bien organizadas en donde se den muchas situaciones de poder y de abuso de poder, que yo podría mencionar varias parroquias en donde hay una lucha de poder al interno de los laicos, ¿verdad? Que uno se queda asustado. Y ahí sí, los curas no pintan nada, o sea, los curas son de paso, ¿verdad? Y así le dicen a uno, desde que uno llegue, mire, usted va a estar aquí 5 años, pero nosotros ya estamos bien organizados, ¿verdad? Entonces usted solo viene a colaborar con nosotros. Y pues, ¿verdad? A mí ya me ha pasado. Bueno, vamos con la última intervención, por favor, Rodolfo, por el tiempo, perdón, pero Rodolfo. Ok, gracias. Sí, bueno, con este aporte que hace Abel de que Francisco habla de una parroquia como la familia o familia de familias, otra vez, bueno, son siempre, a ver si me logro explicar, son siempre símiles, son siempre comparaciones, porque sabemos que también hay familias de familias. Exacto. Hay familias funcionales y hay familias disfuncionales. Como Sí, tenemos y comunidades no buenas y solamente comunidades como lo hemos malas. manejado tradicionalmente, sino en este sentido de cómo se ejerce el servicio. Yo siempre soy enemigo de esa bendita palabra de poder, no, 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 mire, es que la comunidad cristiana se caracteriza por el servicio y el que se pone al frente es el que más sirve, ¿ya? Por eso, porque es el servidor. Por ahí van, para como entiendo yo, la eclesiología y la cristología, ¿no? Entonces eso, aunque se puede hablar de comunidad, se puede hablar de familia, hay que tener siempre ese ojo crítico de que, bueno, sí, sí, depende de qué estamos entendiendo por comunidad, de qué estamos entendiendo por familia, porque cada familia, ajá, que puede ser la familia Monster, ¿verdad? O sea, es otra, volviendo a una figura. Ajá, entonces, miren, no es eso lo que queremos, no es que esté de desacuerdo con ese tipo de familia, sino que es eso, puede haber algo, una dinámica que no sea precisamente la cristiana, la evangélica, que la mueva el servicio, la fe, la esperanza, la caridad, por quedarme en la base de nosotros, ¿verdad? Entonces, sí, me suena lo de familia. No sé si es por Francisco el tema de recuperar esas eclesiologías primeras, cuando precisamente se hablaba de que la primera iglesia era la familia, ¿ya? Entonces está revitalizando otra vez este tipo de eclesiología en contra de la jerarcología que hemos manejado en nuestra iglesia especialmente, ¿verdad? Entonces, me gusta la idea, pero siempre nos plantea los benditos desafíos. Pero gracias, Sí, gracias, y disculpen si les gracias. extendí. Solo un brevísimo comentario, y es que el gran problema es que el tema de familia ha sido secuestrado por muchas de esas instituciones que hoy son señaladas de abuso de poder y de autoridad. Marcial Maciel decía que los legionarios de Cristo eran una familia. Escrivá de Balaguer decía que el Opus Dei era una familia. Eh, eh, Cla de los Heraldos decía que los suyos era una familia. Entonces tenemos que entender también esa comprensión de familia. Por eso el Papa en Amor y Leticia replantea que debe ser una familia. Y una familia, incluso el Papa va a decir que la mejor familia, el mejor modelo de familia, hay un capítulo que lo plantea ahí de una manera muy hermosa, que siempre se ha dicho que es la Sagrada Familia, José María, Jesús, José y María. Pero él plantea que el modelo de la mejor familia es la Trinidad.
La Santísima Trinidad. Ese es el modelo. El modelo es la Santísima Trinidad, en donde no existen diferencias por género, por edades, por nada, y yo soy más que tú eres menos que tú, en fin. Y el Papa plantea la Santísima Trinidad, en donde ese término de la perijóresis, así se le llama la relación íntima entre las tres divinas personas, es el amor. O sea, la finalidad es el amor. Y en el amor no puede haber violencia, en el amor no puede haber abuso, en el amor no puede haber, ¿verdad? Entonces, sí, familia, pero familia Santísima Trinidad. Bueno, perdón. Bueno, gracias, padre. Siempre tan hermoso Muy bien. escucharlo y pasaríamos aquí toda la vigilia, digo, una vigilia. Así que muchas gracias por todo lo que nos ha dado. Tenemos cosas importantes que invitarlos a participar en el futuro. Estamos planificando una serie de actividades especiales, así que no se pierdan nuestras comunicaciones. Y una última intervención del padre Gabriel o de Rodolfo, para que luego Daniel pues tome la palabra y cerremos esta actividad tan hermosa y tan llena de conceptos raros, diríamos ahora, a como estamos acostumbrados, pero necesarios. Daniel. Bien, pues darle gracias a cada uno de los que estuvimos por acá, estas 5 charlas tan interesantes, que más que charlas, pues son reflexiones sobre realidad, que es la que nos interesa ver a nosotros y verla desde una actitud muy cristiana para pues otorgarle a nuestra iglesia la oportunidad de compartir estas reflexiones que son bien delicadas. Yo solo quiero terminar diciéndoles algo, que las noticias hoy vuelan. Es decir, hay que tener cuidado con lo que se dice y lo que se pretende señalar, porque me llamó mucho la atención que hoy bueno, no fue aquí en Guatemala, pero sino fue en Lourdes, que estaban quitando unos íconos que según el arzobispo de ahí en Francia, en Lourdes, habían sido instalados por un sacerdote de apellido Rubnik, que es acusado de violación de monjas. Entonces, una de las preguntas que iba a hacer al principio, pero como no da mucho tiempo, es la trascendencia o los alcances de esas pequeñas desorientaciones de los laicos, de la iglesia, de los feligreses, de todos, ¿no? Entonces, las consecuencias son graves porque la gente, ¿qué puede reaccionar? El pueblo de Dios, ¿cómo puede reaccionar si no tienen un crecimiento de estas cosas y poder entender las realidades? Como dijo alguien por ahí, ¿será que es bueno publicarlas, hacerlas del conocimiento de todos si no se tiene en realidad conceptos claros? Imagínense, este obispo lo que hizo en Lourdes fue quitar esos íconos, taparlos, porque los puso un sacerdote con problemas. Así que nos quedan muchas inquietudes. Agradecemos al padre Abel su intervención. Muy interesantes los temas y lo instamos a que siga adelante y que hay que tocar puertas por muchos lugares para promulgar esto, para que se conozca, para que se sepa, para que haya un poco más de temor, santo temor de Dios. Y pues vamos a continuar, como dice Oscar. Tenemos otras actividades de este nivel para poder compartir. Esperamos la presencia de todos. Y muchas gracias por su atención y primeramente Dios nos estamos viendo. Hay un anuncio que posiblemente el licenciado Rodolfo Marín va a estar compartiendo sin el posible, tiene la soga al cuello, si no, algo le va a pasar. Tenemos la oportunidad de compartir algunos temas, así que no se los pierdan. Vamos a estar siempre compartiendo los días, fechas y todo, ¿verdad? Así que Dios los bendiga a todos, pasen buena noche. Gracias, feliz noche. Feliz noche. Muchas gracias. Feliz Muchas noche. gracias a todos. Gracias. Gracias. Muy feliz noche a todos, gracias. Feliz noche. Bendito